Mapas de asesinatos. Presentado por Nicholas Day. En 1871, el oeste de Oakland era una próspera ciudad minera en el norte de Inglaterra. Su importancia, como la de otros pueblos de la zona, no se puede exagerar. El carbón impregnaba todos los aspectos de Gran Bretaña, y aquellos que lo extraían alimentaban un imperio. El trabajo oscuro y peligroso, los salarios bajos y las condiciones de salud fatales significaban que la vida era dura y corta. Esta dificultad unió a los habitantes del oeste de Oakland. Pero entre ellos vivía uno de los peores asesinos en serie de la historia británica. Mary Ann Cotton envenenó a más de una docena de sus amigos, amantes e hijos. Una asesina que escapó de la justicia durante décadas, hasta que los esfuerzos de un hombre sacaron a la luz sus terribles crímenes. Thomas Riley era un ciudadano muy respetado del oeste de Oakland. Él y su esposa Margaret eran terratenientes, tenderos, y Thomas era el forense adjunto. Él servía en el comedor para personas pobres en el oeste de Oakland y estaba a cargo de las admisiones en la casa de trabajo local. Las casas de trabajo en Inglaterra proporcionaron un hogar y empleo para los indigentes, pero las condiciones allí a menudo eran duras. En la década de 1870, la casa de trabajo se había convertido en una institución temida. Las casas de trabajo en la Inglaterra victoriana eran el último recurso absoluto para las personas que realmente no tenían suerte, realmente empobrecidas. El asilo victoriano era un lugar al que temían todos los hombres y mujeres trabajadores. Fue considerado como una prisión. Obtendrías un techo sobre tu cabeza, te alimentarían y te vestirían, pero a cambio de eso, tenías que proporcionar tu trabajo, y fue un trabajo increíblemente duro. No querían alentar a las personas que estaban en la pobreza a ir a la casa de trabajo, donde se les proporcionaría una cama y comida. Querían disuadir a las personas de ir a la casa de trabajo, por lo que se organizó deliberadamente para que fuera lo mínimo para sobrevivir. Las condiciones eran duras. En la década de 1870 se había convertido en una institución temida. Oeste de Oakland. Gracias, señora Cotton. Buenos días, joven. Responde al señor Riley, Charles. No habla desde que murió su padre. He estado pensando en tu situación. La señora Cook, en Santa Elena, tal vez conoció a tu hijo. Bueno, la señora Cook lamentablemente ha contraído la viruela. La familia busca una enfermera. Perdóneme, señor.
Está bien. Nadie más me ha mostrado tanta amabilidad. Entonces informaré a los Cook. ¿El hijo es granjero? Sí, y uno bueno también. Puedes llevarte al chico contigo. Claro. Solo el cuidado de un hijo es una ocupación en sí misma. Si voy a ser cortés con la señora Cook, difícilmente puedo estar cuidando al niño. ¿No tiene otro familiar? Un tío en el sur. Escribí, pero su propia carne y sangre. Se lo preguntaría a los vecinos, pero tienen bocas propias que alimentar. ¿No podría ser llevado al cuidado de la parroquia? ¿La casa de trabajo? Conozco las reglas. No aceptamos niños solos, señora Cotton. Podrían hacer una excepción, a causa de la señora Cook. No estamos en posición. Señor Riley, me está diciendo que si entra en esa casa de trabajo y dice, tome a este niño, cuide de él, ¿no harían lo que dice un hombre de su nivel? Es un favor que no olvidaría. Lo siento, señora Cotton. Él me impide trabajar, ayudar a quien lo necesita. ¿Cómo voy a vivir? No es mi hijo. Cada hijo es un regalo de Dios, independientemente por donde vaya. Gracias por el té. Él no llegará a ser un hombre. Los Cotton son todos enfermizos. No durará. Mary Ann Cotton quería que su hijastro se quitara del camino, y si no iba a ser la casa de trabajo, tendría que encontrar otra solución. Mary Ann Cotton nació en el condado de Durham en 1832. La revolución industrial estaba en marcha. En el noreste de Inglaterra, la minería del carbón estaba transformando el paisaje y también la vida de las personas. Esos pequeños pueblos mineros en el este de Durham, en el periodo victoriano, eran lugares absolutamente horrendos para ser criados. En ese momento, el noreste era un verdadero hervidero de industria. Había construcción naval, había minería. Esto era la revolución industrial, y la vida se estaba volviendo increíblemente acelerada. La gente se movería para seguir las oportunidades de trabajo. El impacto de la revolución industrial en esa área significó que cada vez más personas fueran sacadas del campo y realmente hacinados en lo que puede solo describirse como barrios marginales. Era una existencia brutal. Debido a la rápida industrialización en ese momento, hubo un crecimiento exponencial de lugares como estos pequeños pueblos mineros. Duplicarían o triplicarían su tamaño en un abrir y cerrar de ojos. Los pueblos y aldeas crecieron alrededor del pozo, donde se encontraban los pozos de mina. El padre de Mary Ann era minero. Murió joven, después de caer 150 pies por el pozo de una mina. Había sido un trabajador atado por contrato a una compañía minera, y su reclamo sobre él continuó incluso en la muerte. Después del accidente que lo mató, el padre de Mary Ann fue enviado a casa en un saco con el sello propiedad de la compañía de carbón del sur de Heaton. Su madre se volvió a casar. La familia se mudó. Muerte, matrimonio, reubicación. Era un patrón que se repetiría a lo largo de la vida de Mary Ann, pero con una diferencia crucial. Mary Ann era solo una niña. Tenía 9 años cuando murió su padre. Tenía que hacer lo que le decían, pero en el futuro nadie le reclamaría nada, nadie la controlaría. Ella estaría a cargo.
Mary Ann se casó por primera vez a la edad de 19 años. Su esposo era un hombre llamado William Mowbray. Mary Ann ya estaba embarazada y la pareja tenía una boda discreta, a 20 millas de casa. Tal vez ansiosos por escapar de los rumores del pueblo de forma más permanente, se mudaron a Cornualles. Tuvieron una hija, Margaret Jane, pero murió en 1860. Siguieron más hijos, 2 niñas y un niño más. Ninguno viviría mucho, ni tampoco el marido de Mary Ann. William había estado trabajando en un barco de vapor, pero se enfermó repentinamente mientras estaba de vacaciones. Murió en su casa en enero de 1865. Se culpó a la fiebre tifoidea. La gente se enfermaba con bastante frecuencia. Los estándares de higiene en el hogar y en el trabajo no estaban ni cerca de lo que son hoy. La vida era bastante dura, las condiciones de trabajo eran bastante peligrosas y terminar como una mujer sola era algo muy importante y realmente tenías que asegurarte de que te cuidaran. Su primer esposo, William Mowbray, murió. Mary Cotton recibió unas 35 libras. Ahora, agrega otro par de ceros para estos días. Eso es 3.500 libras. Entonces, una suma bastante significativa que habría hecho una gran diferencia. El seguro de vida era razonablemente común en ese momento, pero hay una excepción en el sentido de que la industria de seguros generalmente no asegura a los niños, especialmente a los niños pequeños. El gobierno comenzó a sospechar que la gente pondría un seguro de vida a sus hijos pequeños y luego mataría a sus hijos para obtener el dinero del seguro de vida. Hubo algunas preocupaciones entre las clases medias al observar algunos de los comportamientos de las clases trabajadoras en torno al seguro de vida, tanto que en 1850 se impusieron límites a los seguros de vida, la cantidad que podrías asegurar a los niños menores de 3 años. Pocos en la era victoriana se libraron de la experiencia de la mortalidad infantil, especialmente los más pobres. Escarlatina, viruela, tuberculosis, tifo. No había fin, al parecer, a las enfermedades a las que un niño podía sucumbir. A mediados de la época victoriana no había ningún antibiótico como lo conocemos hoy, ningún servicio nacional de salud, por lo que la gente tenía que pagar por el médico. Habría epidemia de cosas como el cólera y, en particular, la fiebre tifoidea, que se extendería por estas aldeas y se llevaría a decenas de personas. Incluso había un dicho que era bastante común en el país en la época victoriana. En realidad no eras madre a menos que hubieras perdido un hijo. Los médicos a menudo estaban sobrecargados de trabajo y poco calificados. Con demasiada frecuencia, cuando sus tratamientos no eran inútiles, eran mortales. Sus pacientes siempre iban y venían en busca de trabajo. Un nuevo comienzo, o tal vez simplemente para olvidar problemas pasados. En aquellos días, no había que viajar muy lejos para desaparecer y empezar de nuevo. Eran las condiciones perfectas para un asesino en serie. Instalándose en Sunderland, Mary Ann encontró trabajo como enfermera en la enfermería de la ciudad. Fue allí donde conoció a un paciente llamado George Ward. Tras su recuperación, la pareja se casó. Fue menos de 7 meses después de la muerte del primer marido de Mary Ann. George, sin embargo, resultó una decepción. Se describió a sí mismo como ingeniero, pero probablemente era solo otro fogonero en un barco de vapor. Pronto estuvo demasiado enfermo para trabajar, sufriendo frecuentes parálisis. Confiaba únicamente en su nueva esposa. Era una carga de la que Mary Ann no podía prescindir. Un año después de la boda, George murió. Se consultó a 3 médicos. Cada uno estaba desconcertado por la enfermedad continua del joven y sorprendidos por lo rápido que llegó el final. Sin embargo, Mary Ann escapó de toda sospecha.
En cambio, se culpó al cólera y la fiebre tifoidea. Una vez más, Mary Ann se embolsó el dinero del seguro. Pero eso no fue nada comparado con la emoción de salirse con la suya. Había burlado no a uno, sino a 3 médicos. Qué poderosa debió sentirse. Pero con el paso de los años, ya no era suficiente disfrutar de la superioridad en secreto. Ella tuvo que hacer alarde. Comenzó a predecir abiertamente las muertes que causaría. Lo que Mary Ann estaba tratando de hacer era poner en la mente de las personas que esta persona a la que estaban cuidando estaba más enferma de lo que pensaban. Se dice que algunos asesinos en serie quieren ser atrapados, pero no creo que quieran tanto ser atrapados y detenidos, sino el reconocimiento que quieren. Quieren la recompensa por hacer las cosas terribles que han estado haciendo. Probablemente han estado viendo el caso en los periódicos. Probablemente han estado escuchando rumores en la comunidad local. Y se sienten bastante satisfechos de que ellos son los que están detrás de esto. Y esa necesidad de reconocimiento conducirá a su caída. Habiendo envenenado a tantos de sus esposos e hijos, la gente podría pensar, bueno, tal vez pensó que era intocable y que nunca sería condenada. Oeste de Oakland. Arsénico. Toma. Siéntate. Es un buen niño. Estarás mejor. Doctor, el niño Cotton. Fiebre gástrica. Esa pobre mujer. No fue tu culpa. No fue tu decisión. Sin niños no acompañados. Y una enfermedad como esa lo habría matado igual en la casa de trabajo o en su casa. Nadie podía haber predicho esto.
Doctor Kilburn. Debo hablar con usted. El arsénico estaba por todas partes en la Gran Bretaña victoriana. Se usaba para hacer jabones y medicinas, cosméticos y papel tapiz. Pero también se podía comprar en polvo en la tienda local. Hoy lo comparo con el blanqueador. Es algo que estaba disponible prácticamente en todas partes. Era algo que usaba todo el mundo en sus casas. Es un veneno metálico. Proviene de cuando se fabricaba y desarrollaba el plomo. Y el arsénico era un subproducto de eso. Y una gran cantidad de arsénico se usaba para todo tipo de propósitos diferentes en la época victoriana. Se usaba en la fabricación de tintes. Incluso podías comprar jabón. Y los anuncios en realidad dicen que este jabón tiene arsénico. Esto limpiará la tez y hará maravillas por ti. En naipes, fuegos artificiales, papel tapiz, muebles. Incluso lo encontrarías en los dulces para darles un color verde distintivo. Sin sabor ni olor que levantara sospechas, el arsénico era el veneno perfecto. En grandes dosis, mataba rápidamente. Cantidades más pequeñas prolongan la agonía. De cualquier manera, sus efectos podrían haberse confundido fácilmente con otras enfermedades. No fue solo Mary Ann Cotton quien descubrió que el veneno era útil para deshacerse de los maridos no deseados. En 1889, Florence Mabry se enfrentó al divorcio y la ruina, cuando de repente su esposo enfermó y murió. Fue acusada de asesinato cuando se encontraron rastros de arsénico en su cuerpo. Se descubrió que había estado empapando papel matamoscas en agua para extraer el arsénico, que según ella tenía fines cosméticos. Fue sentenciada a muerte, pero fue cambiada por condena perpetua cuando se descubrió que la causa de la muerte fue la estricnina automedicada por el propio James. Escapó de la pena de muerte y fue liberada en 1904. A mediados del siglo XIX, el gobierno comenzó a tomar medidas enérgicas. Se restringió la venta de arsénico y se idearon nuevas pruebas químicas que pudieran detectar su presencia en cadáveres. El reinado del arsénico como veneno elegido estaba llegando a su fin. Con sus actos atroces, sin ser detectados, y sus víctimas bien enterradas, Mary Ann se mudaría a una nueva ciudad para comenzar de nuevo, como lo había hecho tantas veces antes. La vida de la clase trabajadora durante este periodo significaba que se podía hacer borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo en otro pueblo u otra ciudad. Las comunidades tendían a ser más pequeñas, más unidas, y no necesariamente sabías acerca de las personas de otras comunidades, por lo que sería muy posible que Mary Cotton se mudara de una comunidad a otra sin saber de su historia y sin sospechas. No había amenaza. James Robinson era un carpintero de Sunderland que recientemente había perdido a su esposa. Con 5 hijos menores de 10 años, necesitaba ayuda para criar a su familia, por lo que colocó un anuncio para un ama de llaves. Mary Ann respondió. Poco antes de la Navidad de 1866, se mudó a la casa de los Robinson. En abril siguiente, todos los niños Robinson estaban muertos. Su padre encontró una fuente de consuelo en su dolor, y Mary Ann pronto quedó embarazada. Robinson era un hombre decente e hizo lo decente. Pidió su mano. El matrimonio con Robinson sería un paso adelante en el mundo para Mary Ann. Ella no dejaría que nada se interpusiera en su camino. Durante el noviazgo, su madre enfermó. Mary Ann fue llamada para ser su enfermera. Y la pobre mujer murió a los pocos días de la llegada de Mary Ann. La futura señora Robinson era libre de regresar a Sunderland. 3 meses después de la boda, Mary Ann dio a luz a una pequeña bebé. Pero para entonces, Mary Ann tenía lo que quería.
La niña ya no era necesaria y murió de convulsiones a las pocas semanas. La muerte parecía seguir a donde quiera que Mary Ann fuera. Tal vez algunas fueron naturales, es difícil saberlo. Pero las muertes nunca causaron molestias. Siempre eliminaron las distracciones y complicaciones de la vida de Mary Ann. Y los síntomas siempre fueron similares. Hay náuseas, había dolores de estómago muy grandes, diarrea horrible y sed tremenda. Otros síntomas incluirían dolor de cabeza, confusión, enfermedad. Usted tendría estas líneas blancas reveladoras en las uñas de las manos o los pies, y que se llaman líneas de Mess, que hoy en día son un evidente signo para los médicos de que están sufriendo algún tipo de envenenamiento por metales pesados. El matrimonio de Mary Ann Cotton con su tercer marido estaba llegando a su fin. Se había enterado de que ella le había estado robando. Sin embargo, nunca hubiera imaginado la depravación de sus crímenes reales. James Robinson descubre que unas 50 o 60 libras que se suponía que Mary debía depositar no se han depositado y ha acumulado deudas de unas 60 libras. No sabemos exactamente qué estaba haciendo Mary Ann Cotton con el dinero que le robó a James Robinson, pero tenemos que pensar que en ese momento es lo que está pasando más ampliamente en la sociedad. Tienes el desarrollo de la cultura del consumo, tienes tiendas apareciendo aquí, allá y en todas partes, vendiendo cosas bonitas, y muchos de los artículos periodísticos escritos en ese momento dicen que a Mary Ann le gustaba comprar cosas bonitas, le gustaba estar rodeada de bienes de consumo. Las parejas casadas tienden a discutir sobre el dinero. Y si es bastante obvio que tu nueva esposa te ha estado robando dinero, entonces eso será una fuente de tensión como mínimo. Espera que haya alrededor de 21 libras en su cuenta bancaria, pero en realidad solo había 22 chelines. Y ese no era el alcance de su criminalidad. Esencialmente, ella estaba empeñando artículos para el hogar como muebles y también ropa. Entonces, ella realmente estaba desangrando a este hombre. Robinson echó a Mary Ann y probablemente salvó su vida. Mary Ann había estado tratando de convencerlo de contratar un seguro de vida. Era obvio lo que había planeado. Oeste de Oakland. No sé de qué murió. ¡Doctor! ¡Doctor Kilburn! Debo hablar con usted. ¿La señora Riley se ha enfermado? Se refiere al maestro Cotton. ¿Trató al chico? Estoy en camino hacia allá. Yo vi al maestro Cotton no hace más de 3 días, doctor. Él era la imagen viva de la salud. Su enfermedad fue repentina, pero muchas enfermedades son... ¿Repentinas? ¿Entonces impredecible? Sí, supongo ¿Emitió que el sí. acta de defunción? ¿Aún no? En ese caso, quiero que me acompañe de inmediato. Pero tengo pacientes que ver. La señora Cotton me está esperando. Ella puede esperar, por favor. William Byas Kilburn era el médico local que había visto a Charles Cotton en los días previos a su muerte. Kilburn propuso la emisión de un certificado de defunción. Se planeó una investigación y se llevó a cabo una autopsia. La autopsia de Charles Edward Cotton ocurrió en la mesa de la cocina de la casa de Mary Ann Cotton. Las investigaciones en ese momento no se llevaban a cabo en un tribunal, como el que tenemos hoy. Por lo general, estaba en el bar local. Realmente eran una especie de foro abierto, burdo y listo para la justicia pública. Y había un jurado de hombres que sería convocado por el forense. Ahora, este jurado escucharía la evidencia de los testigos, escucharía la evidencia médica y llegaría a una conclusión sobre cómo se produce realmente una muerte. La investigación sobre la muerte de Charles Edward Cotton declaró que el niño había muerto por causas naturales. Una vez más, parecía que Mary Ann se había escapado. Rosa y Corona. Señor Riley. Señor Riley. Señora Cotton,
Solo quería que supiera que no tengo mala voluntad. Mi preocupación fue solo por el muchacho. Que descanse en paz. Y resucite en gloria. Buenos días, señora Cotton. Sin embargo, la parroquia debería cumplir con su deber y pagar el funeral. El maestro Cotton no le dará más dinero. Solo soy una viuda sin un centavo, señor Riley. No todos podemos permitirnos grandes lápidas. Su funeral se pagará con las cuotas, con toda la dignidad adecuada que ese niño merece. Ella estaba sonriendo, como si hubiera ganado un gran premio en una investigación. ¿Quién sonríe en una investigación? ¿No es hora de dejar eso en paz? Ese muchacho merece justicia. ¡Él merece paz! Esto se convierte en una obsesión. La gente empieza a hablar. ¿Qué gente? Dicen que obligaste a una madre afligida a enfrentarse a una investigación, a cortar a un hijo justo frente a ella en la mesa de la cocina. Él no era su hijo, y ella lo dejó muy claro. Recibimos la mitad de lo habitual, Tomás. Oh, es la temporada. Lo superaremos. ¿Pero por cuánto tiempo? La gente recuerda. Ni Thomas Riley vendrán detrás de mí la próxima vez. Todos hemos perdido uno. Y no quieres volver al pozo. No a tu edad. ¡Está cerrado! Doctor. Thomas. Buenas noches, señora Riley. La señora Cotton mató a ese muchacho. El doctor Kilburn está aquí para ayudarme a probarlo. Mary Ann Cotton había sido expulsada de la casa de los Robinson por robo y engaño. Con un legado de muerte a su paso, las cosas se veían sombrías para la envenenadora sin corazón. Parecía que no tenía nada, pero no estuvo sin hogar por mucho tiempo. En cuestión de meses, le presentaron a su cuarto esposo, Frederick Cotton. Él era otro mecánico, un viudo con 2 niños pequeños, exactamente el tipo de Mary Ann. Necesitaba a alguien que cuidara de los 2 niños. Estaba en la indigencia y buscaba un hombre con quien vivir para poder sobrevivir, porque de lo contrario estaría en la calle. Es muy, muy difícil para una mujer sobrevivir sola en la Inglaterra victoriana. Es muy difícil tener dinero, tener algún empleo que te permita valerte por ti mismo. Esta era una sociedad muy sexista, la Inglaterra victoriana. Si no tenías un hombre o un marido, tenías un estatus muy bajo. Con él, creo que dio la oportunidad de casarse nuevamente, establecerse nuevamente. Se casaron el 17 de septiembre de 1870. El abril siguiente, se mudaron al oeste de Oakland. A diferencia de James Robinson, Cotton no fue lo suficientemente inteligente como para decir no a su nueva esposa. Contrató un seguro de vida para él y sus hijos. En un año, todos estaban muertos. Oeste de Oakland. Ahora se ha deshecho de 4 maridos y numerosos hijos. A estas alturas, el número de muertes infantiles es de unos 11 o 12.
Viendo hacia atrás, el homicidio infantil en el siglo XIX no era tan raro como podríamos pensar. Ciertamente no como lo es hoy. Estas personas estaban teniendo vidas que eran tan difíciles y tan trágicas que en realidad otra boca que alimentar los hundiría aún más en la pobreza. Pero para Mary Ann, matar a sus hijos no era nada como esto. Esa no fue la razón por la que ella mató a sus hijos. Ella mató a sus hijos porque eran un inconveniente para ella. Mary Ann ya tenía el ojo puesto en el esposo número 5, un oficial de impuestos especiales llamado Richard Kickman. Los rumores en el pueblo susurraban que ella ya estaba embarazada de su hijo, pero que no habría boda. ¿Ha realizado esta prueba antes, doctor? Le he visto hacer o explicar en todo caso. Y lo he leído. El estómago del niño. La prueba de Range es un procedimiento químico simple. La muestra a probar se disuelve en una solución de ácido clorhídrico. Luego se inserta una tira de cobre y se observa. Si adquiere una capa oscura, indica la presencia de arsénico. Esa fue la prueba que el doctor William Kilburn administró en el oeste de Oakland el 17 de julio de 1872. Llamaré al sargento. Mary Ann fue puesta bajo custodia en la cárcel de Durham mientras continuaban las investigaciones. Llamaron a un médico mucho más calificado llamado Scatterwood. El doctor Scatterwood de Leeds, que era un toxicólogo adecuado, hizo una serie de pruebas y descubrió que había arsénico en todo el cuerpo de Charles Edward. Hubo una gran cantidad de publicidad en torno al caso. Y cuando se descubrió que habían muerto muchos otros niños, maridos, amantes, y luego toda esa evidencia acumulada, evidencia accesible, se acumula como parte del caso en su contra. Los restos recién enterrados de Charles Edward Cotton fueron exhumados, al igual que los de varias otras presuntas víctimas. En todos los casos, se encontró arsénico, suficiente para matar. Mary Ann fue juzgada por el asesinato de Charles Edward Cotton. Insistió en su inocencia. Su abogado sugirió que cualquier envenenamiento había sido accidental, causado por medicamentos contaminados, el papel tapiz verde de la casa o el jabón que se usaba para limpiar las camas. Pero una vez que el jurado escuchó la evidencia del pasado de Mary Ann, de las muertes que la siguieron a donde quiera que ella fue, cualquier duda se evaporó. Nadie esperaba que una mujer hiciera este tipo de cosas. Esto va en contra de todas nuestras expectativas sobre quiénes son las mujeres y cómo deben comportarse en la Inglaterra victoriana. Otra razón por la cual ella no está en el centro de atención. La gente no la nota, siempre es la enfermera, es la modista, ella es la madrastra que cuida a los niños. Cuando ya había matado posiblemente a 4 o 5 personas, era tan experta que sabía cómo ocultarlo. Ella eligió crear y destruir múltiples manifestaciones de la familia, esa única institución que la restringía. Tenía en mente una especie de vida ideal que quería vivir, como una mujer rica que no tenía que hacer ningún trabajo en una casa grande. Esencialmente lo que estamos viendo aquí es alguien que está matando como un esfuerzo emancipador, aunque disfuncional y antisocial. Ella es quien tiene el control en la institución que esencialmente decide cómo vive su vida. Con el conocimiento de que ella había matado a más de una docena de personas,
Posiblemente más con el tiempo, el jurado no simpatizaba con esta asesina. Después de retirarse durante 90 minutos, regresaron con su veredicto. Mary Ann Cotton fue declarada culpable. El 24 de marzo de 1873, fue ahorcada en la cárcel de Durham. El verdugo era un anciano conocido por su incompetencia en el uso de la caída corta. Su verdugo fue William Calcraft, uno de los peores verdugos que jamás haya existido. Prefería el método de caída corta para colgar. La ventaja de eso es que no le arrancas accidentalmente la cabeza a la víctima. Eso era bueno desde el punto de vista del verdugo porque significaba que la ropa de la víctima no estaba cubierta de sangre. Y tradicionalmente estas ropas eran heredadas por el verdugo, quien luego las vendía como recuerdos. Con Mary Ann Cotton dio una caída aún más corta de lo habitual. Era solo una caída de 2 pies, lo que significaba que su cabeza y hombros todavía estaban por encima de la trampilla. No podía pasar por debajo y columpiarse sobre las piernas, así que alargó la mano y empujó los hombros hacia abajo para estrangularla. Y debido a las convulsiones, ella estuvo 3 minutos así antes de que finalmente perdiera el conocimiento. La más prolífica asesina en serie de la historia británica murió lentamente, estrangulada con la cuerda. Era el tipo de final que Mary Ann Cotton daba a sus víctimas.